digamos, un rol que le corresponde, no es que sea por el momento electoral, pero le corresponde y hay que buscar entonces salidas. Alguna gente dice, oigan, pero puede traer complicaciones al mismo proceso que ya se ha iniciado. Señor doctor Pablo Celi, bienvenido, buenos días. ¿Cómo está el tema del CNE y las resoluciones tomadas por la Contraloría? Buenos días. Francisco, muy buenos días, muchas gracias. Efectivamente, como usted lo menciona, este es un tema muy delicado y es un tema de alto interés nacional. Estamos a puertas de un proceso electoral y este proceso debe contar con todas las garantías de confiabilidad y transparencia, de tal forma que la voluntad popular que se expresa en las urnas sea la que efectivamente sea reconocida en los procesos de conteo de votos Ujú. y finalmente proclamación de resultados. La Contraloría realizó un examen especial, como usted lo menciona adecuadamente, que no nace de una improvisación ni una circunstancia, nace de una disposición transitoria en la ley orgánica reformatoria del Código de la Democracia, que determinó que debían realizarse auditorías a la conformación y depuración del registro electoral, es decir, al Ujú. padrón, al sistema de conteo de votos y sus resultados, y al registro de organizaciones políticas. Es en cumplimiento de esta disposición transitoria de la ley orgánica que la Contraloría inició este examen especial en el mes de febrero. Durante el proceso que el país ha vivido en condiciones de pandemia, la Contraloría ha continuado trabajando incluso con las limitaciones Claro. que han existido. Sin embargo, lo hemos continuado haciendo de tal manera de poder aportarle al Quizá ahí, doctor Celi, instrumento quizá ahí adecuado. uno dice, se pudo haber hecho el año pasado esto, no habían las No, porque la condiciones. ley, no. Bueno, aquí hay que aclarar quizás dos cosas. Primero, que la ley se aprueba el 3 de febrero, Ya, por lo tanto no podía hacerse antes de esta disposición. ya, ah, Sin embargo, la Contraloría perfecto, ha venido haciendo exámenes que son concurrentes a esta problemática previamente. claro. No es el primer examen. Es más, en algunos de los exámenes, incluido el que determinó irregularidades en el registro de organizaciones políticas, ya la Contraloría había venido Menciona esto, ¿no? realizando observaciones respecto de la vulnerabilidad de los sistemas. Y yo creo que es lamentable que en un tiempo tan prolongado no se haya tomado decisiones que permitan corregir estas vulnerabilidades y garantizar al país un sistema que permita transparencia y confiabilidad en el manejo de los datos electorales. Pero entonces no solo es la auditoría que a propósito de la ley está, sino que ya las recomendaciones de la Contraloría en los otros informes estaban pendientes. ¿Y qué le hace suponer a usted que no hay este rato los correctivos al sistema? Porque han encontrado que está igual. Sí, quizá para que la ciudadanía pueda tener una Ujú. idea concreta de este tema, que es un tema complejo. Este es un examen tecnológico, es un examen al sistema, pero si lo sintetizamos en algunas de las conclusiones más importantes, podría decir que en lo que se refiere, por ejemplo, al conteo de votos, se ha podido establecer que no se configuraron mecanismos Ujú. automáticos para el control y supervisión del proceso de conteo de votos y emisión de actas. Esto conduce a Mm. que muchos de los procesos sean manuales. Esto reduce de manera significativa la seguridad del proceso de conteo y de emisión de actas. Por otro lado, tampoco se aseguró la integridad de las bases de datos, afectando al sistema de transmisión y publicación. Esto crea una situación de poca confiabilidad y transparencia en la seguridad del proceso. No olvidemos que en el proceso de marzo del 2019 se produjo una permanente interrupción y lentitud en la presentación de resultados. Los famosos apagones también, pues, ¿no? Los apagones, el cambio de información Sí. y las correcciones que debían hacerse a las actas válidas. Hay 20.000 actas que presentaron inconsistencias numéricas y que obligaron el reconteo. En el traspaso de imágenes, por ejemplo, de las actas del exterior, este tuvo que realizarse en forma manual, debido a que la réplica de imágenes fue suspendida. Eh,
Recordemos también, y esto es parte del informe de Contraloría, que el Centro de Datos Alternos que contrató el CNE en la ciudad de Guayaquil presentó un conjunto de fallas evidenciando que no tenía la capacidad de procesamiento necesaria. Creo que estos elementos que se contienen en la revisión que el equipo técnico de Contraloría ha hecho del sistema informático que soporta el conteo de votos, que soporta la base de datos de transmisión y publicación de la información y que soporta la transmisión de la emisión de actas de escrutinio al sistema informático, tienen vulnerabilidades en distintos momentos. La corrección de esto, yo considero ¿Y usted considera que esto debe tener un tiempo, la respuesta que debe dar a la auditoría de la Contraloría? Para garantizarnos, estamos a puertas y ya se ha iniciado un nuevo proceso electoral, nada menos que para cambiar al presidente de la República y a los asambleístas. ¿Cómo garantizarnos, doctor Celi, que esto sea tomado en cuenta y que no podamos decir, si no, el próximo año no se ha hecho y destituir a quienes han causado este relajo, pero ya con problemas que a lo mejor pueden ser mayores, doctor Celi? Sin duda, y yo creo que el país necesita la adopción de medidas inmediatas que garanticen la confiabilidad del proceso electoral en marcha. Yo considero que la recomendación que el informe de Contraloría establece es una recomendación que orienta y da el soporte técnico para el cumplimiento de esta observación y de esta recomendación, tener mayores garantías. Y ahí se señalan fundamentalmente tres aspectos fundamentales. ¿Cuáles serían? El primero es que debe procederse a la automatización informática inmediata del sistema de control de conteo de votos y emisión de actas. Esta es la única manera por la cual pueden evitarse inconsistencias numéricas y procesamiento manual de información. Esta es la primera recomendación que hace la Contraloría. La segunda tiene que ver con otro aspecto que es muy importante, que es el aseguramiento del protocolo de sellado de tiempo del software que conforma el sistema de transmisión y publicación de resultados. Esto es fundamental porque de este sistema depende precisamente el que el país esté informado del proceso de escrutinio de manera directa, oportuna y en tiempo. La puesta en cero de la base de datos del sistema para que a partir de esta puesta en cero se inicie el registro de votos. La auditoría encontró también vulnerabilidades en este aspecto y esto usted entenderá, Francisco, que es esencial. Si el sistema en donde se deposita la información, la base de datos en la que se deposita la información para registrar los votos no está en cero, ya hay una alteración. Entonces, la exigencia que hacemos en el examen de Contraloría es que esta puesta en cero tenga un proceso informático con sellos, es decir, que tenga una garantía de que no puede ser vulnerada. Son tres aspectos esenciales en lo que tiene que ver con el conteo de votos. Claro, y como usted los ha dicho, esenciales, pero que además pueden garantizarnos que la voluntad ciudadana sea la que se tome en ese día, ¿no es cierto? Pero ahí le van a plantear una cosa que creo que sí lo han dicho públicamente, por lo menos un sector del Consejo, eso necesita recursos, la automatización. Y usted podría decirles, oigan, pero han tenido varios años, o por lo menos 2, para hacer la automatización. No es la primera vez que la Contraloría recomienda. ¿Cómo hacer con un país que no tiene recursos y que necesita esto? ¿O usted encuentra que no es indispensable grandes cantidades, que lo que hay puede reformarse, doctor Celi? Bueno, la Contraloría no puede subrogar a la autoridad electoral en la adopción de resoluciones. Le competen y que son... Pero recomendarle sí. Eso sí, y que son de su estricta responsabilidad. La Contraloría lo que ha hecho y puede hacer es, en primer lugar, auditar y por lo tanto poner en evidencia, mediante hallazgos sustentados,
las falencias de un sistema. Y segundo, recomendar los procedimientos para superarlas. Yo quisiera observar en este sentido que el informe de Contraloría sin duda es una base que orienta una solución del tema, pero el organismo electoral... La decisión tiene que ser de ellos. Es quien tiene que adoptarla. Y yo debo decirle algo más. El hecho de que la Contraloría esté observando estas falencias previo al proceso electoral evidencia también que el Consejo Nacional no adoptó las resoluciones en el tiempo en que debió hacerlo. No se necesitaba siquiera un informe de Contraloría por la propia responsabilidad del Consejo Nacional Electoral, por su planificación, por todo eso. Parte del aseguramiento de los procesos que están bajo su responsabilidad. El informe de Contraloría lo que está es observando el que no se cumplió precisamente con esa responsabilidad. La auditoría de sus propios procesos es responsabilidad incluso de la autoridad que ejerce decisiones administrativas. Esto lo determina la Constitución y la ley. El primer nivel del control es precisamente el control interno que debe tener la propia autoridad respecto de procesos que están bajo su decisión. Es decir, el Consejo Nacional Electoral, sin necesidad siquiera de un informe de Contraloría, debió haber establecido los correctivos que aseguren los sistemas informáticos. Mucho más aún, existiendo informes previos de Contraloría que evidenciaban estas falencias. Pero bien, estamos en una situación en donde, en el inicio, a puertas de un proceso electoral, volvemos desde el organismo de control a reiterar observaciones respecto de la vulnerabilidad del sistema. Es de esperarse que de forma tomen resoluciones sobre eso. De forma previa a la convocatoria al proceso electoral y por supuesto a su realización, se adopten este tipo de correctivos. Yo quisiera también destacar, Francisco, que estos correctivos no pueden ser condicionados. El argumento del presupuesto es un argumento que invocaría una negligencia en la planificación, y eso no es correcto. El Consejo Nacional Electoral está obligado a generar, buscar y establecer los procedimientos para garantizar esos recursos, efectuar estas correcciones en el sistema. No puede ser en ningún caso argumento o condicionalidad la falta de recursos o el retardo o la omisión. No puede. Bueno, vemos que hasta ahora no tienen un presupuesto para el proceso, pero debería tener uno de funcionamiento permanente que garantice el seguimiento y la regulación que ustedes les han pedido tomen para esto. Contralor, ¿qué le preocupa más en este momento que ya hemos iniciado, que debería hacer con mayor urgencia el Consejo Nacional Electoral en virtud de las recomendaciones que usted a través del equipo técnico les ha dado? ¿Qué debería y qué deberíamos la ciudadanía exigirle al Consejo con mayor urgencia? Los tres aspectos. Los tres puntos. No hay uno que esté sobre ninguno. A ver, yo quisiera destacar lo siguiente: la integridad de un proceso electoral está en todos sus componentes. Yeah. El primer elemento que sostiene un proceso electoral es el padrón. Y si es que no hay un sistema informático para conformar y depurar ese padrón de manera oportuna, es evidente que tienen que adoptarse decisiones para que ese padrón tenga la integridad y sea un padrón fidedigno. En segundo lugar, quienes participan, los sujetos de la acción electoral, desde el punto de vista de las organizaciones políticas, tienen que ser sujetos legítimos. El informe pone en evidencia también que no se estableció un procedimiento técnico y seguro desde el punto de vista informático para el proceso de inscripción de organizaciones políticas. Este informe complementa el informe anterior, en donde ya habíamos constatado que el Consejo Nacional tenía falencias en eso. Viene trabajando con un sistema desde el año 2012, y es precisamente ese sistema que tiene no solamente una obsolescencia, sino insuficiencias tecnológicas. Ese sistema es el que permitió que se registre irregularmente organizaciones políticas
y esto es objeto de observaciones, incluso de sanción de la Contraloría en otro examen. Nosotros estamos planteando al respecto que es indispensable que se depure el registro de adherentes y afiliados a las organizaciones, que se establezca una solución tecnológica integrada para la inscripción de organizaciones políticas y que se aseguren las bases de datos que en este momento son bastante inconsistentes desde el punto de vista de su aseguramiento informático. Ujú. Ese es el problema. Ahora, de todo esto, lo que comenzamos mencionando, el problema de la contabilidad electoral, sin duda es el que tiene un imperativo emergente, tiene un imperativo emergente. Los otros dos sistemas deben ajustarse en el tiempo, pero el sistema del cual depende la transparencia, la seguridad de la información electoral, el momento en el cual se va a iniciar un proceso electoral no puede mantener las vulnerabilidades que ya se han señalado, además. Eso es una cosa que es elemental desde el punto de vista de la legitimidad, desde el punto de vista de la confianza pública, desde el punto de vista de la legalidad del proceso. El Consejo Nacional Electoral es la instancia del Estado que está obligada a garantizarle al país y a proveer los mecanismos de planificación y los medios para que el proceso electoral sea un proceso ajustado a la ley y, desde el punto de vista técnico, garantizado por mecanismos transparentes y confiables y verificables. Si nosotros estamos constatando las vulnerabilidades de ese sistema, es responsabilidad del Consejo Nacional Electoral solucionar este tipo de falencias en forma previa al proceso electoral. Doctor Celi, ¿hay la posibilidad de hacer un acompañamiento para esta decisión? La Contraloría ha mostrado, yo sé que en virtud de la ley y encima de eso, claro, ustedes juzgan ahora después de, ni siquiera lo que antes tenían para verificar un contrato, si cumple antes, se decía, si cumple con todo para que avancen, eso ya no lo tienen. Pero quizá un acompañamiento en este momento para que el Consejo Nacional Electoral viabilice estos 3 puntos que usted mismo les señala como prioritarios. ¿Hay esa posibilidad o no? No es sino responsabilidad del Consejo. Bueno, la Contraloría no tiene una función de acompañamiento en el proceso de decisión. La forma de acompañamiento de la Contraloría tiene 2 momentos. El primero, que es el establecer observaciones y hallazgos sustentados con recomendaciones que permitan superar esas observaciones. Ese es un primer acompañamiento que lo hemos ejercido. Señalar que el proceso electoral debe contar previamente con correctivos a un sistema vulnerable. Y un segundo momento, que la ley lo determina así, es el control ex post. Nosotros haremos un seguimiento de las observaciones que hemos realizado y del cumplimiento de estas recomendaciones. Es decir, la Contraloría tiene una capacidad de auditoría continua. Por lo tanto, este examen va a continuar en un examen de cumplimiento. Ya, ese examen de cumplimiento le abre la puerta entonces para estar pendiente de que se cumpla y que no se vulneren los derechos de los ecuatorianos, Contralor. Por supuesto. Ese examen de cumplimiento es un examen que la Contraloría lo va a realizar. El tema está en que estamos a pocos días de iniciar un proceso electoral. Y las observaciones de este examen obligarían a que previo a la realización de este proceso se vengan ya los cambios, los correctivos. Como la Contraloría observe cuando realice un examen de seguimiento si esto se realizó o no en forma y en tiempo, eso es una conclusión que tendrá que tener un examen posterior. Pero en la medida en que estamos hablando de un tema de conocimiento público, de interés nacional, de alta sensibilidad y de gran responsabilidad legal, sobre todo en relación a la integridad del sistema democrático y del proceso electoral que lo sostiene, creo que el Consejo Nacional Electoral tiene una obligación ante el país, no solamente ante la Contraloría, ante el país, de solventar estas falencias de manera oportuna.
Doctor Celi, y en el tema de los partidos políticos, la actuación del Consejo del Tribunal Contencioso Electoral y esto de que les aceptan, no les aceptan, cumplimos con lo que dice la Contraloría un poco a regañadientes, pero hay este consejo el que facilita que no se cumpla lo que usted les había recomendado o las observaciones que se habían hecho. ¿Cómo actuar? ¿Hay necesidad entonces de un cambio de legislación y que además de intentar salir de esto nos ayude a plantear quizá ya unas reformas, doctor Celi? Sí, sin duda. Creo que todos los procesos que hemos vivido en el último periodo han puesto en evidencia los vacíos legales, las inconsistencias legales que existen en el país y la contradicción incluso entre algunas de las normativas. Esto, lamentablemente, en muchas circunstancias, crea espacios que permiten hacerlo. En relación a La irregularidad inscripción, claro. el registro de inscripción, ahí hay dos aspectos en la situación creada desde el Tribunal Contencioso Electoral. El primero, el tribunal, como no podía ser de otra manera, ha constatado que este procedimiento es un procedimiento en el campo administrativo y no en el campo electoral, que ha sido la posición inicial y permanente de la Contraloría. Esto es una auditoría administrativa, no es en el campo electoral. Y la primera parte de la resolución del Tribunal Contencioso Electoral Rescata ese principio, diría. así lo reconoce cuando incluso le plantea al Consejo Nacional Electoral que continúe con el proceso de revisión del registro que dispuso la Contraloría. Lo contradictorio está en la segunda parte de esa resolución, que se pronuncia planteando que el Consejo Nacional Electoral debe dejar sin efecto precisamente el instrumento que le permite hacer la revisión. El instrumento que permite revisar fue por decisión del Consejo Nacional Electoral y está bajo evaluación de la Contraloría, suspender esas organizaciones mientras se aclara su origen, los fundamentos de su inclusión en el registro. Aclaración que además la Contraloría ya la estableció. La Contraloría ya determinó de manera documentada y rigurosa que existieron irregularidades en el proceso. Esto es aclaración sobre aclaración. Entonces, el momento en el cual el Tribunal Contencioso establece una resolución que tiene este matiz contradictorio, es el Consejo Nacional Electoral quien tiene la responsabilidad de adoptar las decisiones que, frente a la Contraloría General del Estado, efectivamente ejecuten la resolución de revisión y depuración del registro para que este registro tenga un sustento legal. Nosotros, como Contraloría, revisamos en este momento la respuesta del Consejo Nacional Electoral y adoptaremos una decisión en función al estricto cumplimiento de la resolución de la Contraloría. Porque si no, ahí van a participar ya algunos de ellos, Contralor. Vemos que incluso anuncian candidaturas presidenciales y entonces la resolución que ustedes tomen puede tomarles porque ya hay hechos consumados o no necesariamente es así, Contralor. Nosotros nos pronunciaremos el momento en el cual tengamos revisado la totalidad de elementos que concurren en este evento. Pero el criterio con el cual estamos en este momento evaluando la respuesta dada por el Consejo Nacional Electoral y los hechos subsecuentes es uno solo: el cumplimiento irrestricto de lo que dispone el informe de Contraloría en relación a la depuración de las organizaciones políticas en condición legal de ese registro. El pronunciamiento que tengamos no puede ser inhibido por decisión de ninguna otra autoridad. Esto es un proceso que se está dando en el campo administrativo, donde la Contraloría es la instancia que tiene las plenas atribuciones y la responsabilidad de pronunciarse dando conclusión a un proceso que se inició en un examen donde se sustentó ya
con evidencias documentadas la existencia de esa irregularidad. La respuesta tiene que ser el cumplimiento. Y no hay otra opción. No hay otra opción frente a una resolución. No hay derechos adquiridos en esta cosa, Contralor. De manera general, y sin que esto signifique adelantar un criterio, de manera general, la ley determina que nadie puede beneficiarse de su propio dolo, que nadie puede beneficiarse de sus irregularidades. No hay derecho adquirido si esto se inició con dolo. No hay derechos adquiridos contra la ley. Y esto es elemental como principio de control administrativo en el Estado, que es el que me corresponde. Las decisiones que en el campo electoral adopten otras autoridades, eso es responsabilidad de esas autoridades. Yo ejerceré mis responsabilidades en el ámbito que me compete, que es cuidar de que las resoluciones de la Contraloría, tomadas en base a información fidedigna, en base a auditorías sustentadas y en base a una norma expresa, se cumplan. Doctor Celi, entonces esta auditoría sustentada, para volver a lo que nos motivó al inicio, el tema de automatización, aseguramiento de la plataforma sellado, ¿cuándo usted podría presentar o cuándo tiene previsto presentar el informe de seguimiento a esto? ¿Será unos días antes de la convocatoria al proceso para ver si vamos con instrumentos saneados a este proceso electoral? ¿O usted cree que esto puede pasar más allá de ya del inicio del proceso? Bueno, aquí hay dos aspectos. El informe está concluido, ¿Ya? Está comunicado a la autoridad competente que deberá proceder de manera inmediata a ejecutar las observaciones y las recomendaciones que el informe contiene. Paralelamente, en este momento la Contraloría está analizando desde el punto de vista legal las responsabilidades derivadas de este informe. Este aspecto, que aún no está concluido en la Contraloría, es parte también del proceso de ejecución de este informe. La Contraloría se pronunciará de manera inmediata sobre estas responsabilidades derivadas de este informe. Y en segundo lugar, las autoridades a quien se está dirigido este informe tienen la obligación de ejecutar sus resoluciones. Y ahí viene en un momento posterior nuestro examen de seguimiento de su cumplimiento. Es decir, hay dos momentos adicionales que están en marcha. El primero está en ejecución ya, la predeterminación de responsabilidades derivadas de este examen. Y el segundo dependerá, por supuesto, también de los tiempos de cumplimiento y de las observaciones que el organismo de control haga a ese proceso de cumplimiento de lo señalado en este examen. Claro que sí. Señor Contralor, y para ir en otro tema, ¿cómo le va con el seguimiento a los temas de delincuencia organizada en el área de medicamentos? ¿Ha revisado? Porque parece que no es un solo lugar, no solo es Guayaquil, no solo es Quito, es todo el país. Y los municipios dedicados también a comprar pruebas, a comprar fundas, a comprar de todo. ¿Cómo le va? ¿Esto es una pandemia también para usted, Contralor? Ha sido, lamentablemente para el país, ha sido un momento crítico que pone en cuestión los procedimientos de gestión en emergencia. Esto es un tema que tiene complejidades que incluso van más allá de la coyuntura y que obligarán a que el país tenga en el futuro recaudos legales más severos. Pero en lo que tiene que ver en lo inmediato con el proceso de control, nosotros estamos realizando alrededor de 300 auditorías en el país, y esas auditorías están distribuidas en dos campos: el que tiene que ver con el sistema de salud en el Ecuador, el sistema de salud pública, en lo que atañe tanto al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social como al Ministerio de Salud y las entidades que dependen de ellos, hospitales en todo el país. Y por otro lado, también a las decisiones que dentro del proceso de pandemia han adoptado alcaldías y también GATS provinciales. Y en conjunto son alrededor de 300 exámenes que están abarcando toda la contratación que se ha realizado en este periodo.
ahí ya existen algunos pronunciamientos de Contraloría que han ido adelantando ya resultados. En el caso, por ejemplo, de los hospitales, hay varios exámenes que han concluido con indicios de responsabilidad penal que se encuentran ya ¿En marcha con la Fiscalía? se encuentran ya en la Fiscalía. Sí, en exámenes, por ejemplo, a hospitales en Guayaquil, todos sus resultados están ya en Fiscalía. De igual forma, en casos que han sido muy críticos, como es el caso, por ejemplo, del manejo de contratos hospitalarios en Manabí, hay un examen con indicio de responsabilidad penal en relación al hospital de Pedernales, y en el caso del Guayas hay, por ejemplo, también indicios penales en la administración y gestión de recursos por parte de la prefectura, para señalar casos Claro. que han sido de mucho impacto. Casi emblemáticos en el tema de la corrupción. En un sentido negativo. Claro, emblemáticos en el sentido de, fíjense en todo lo que han estado haciendo, pero Contralor, ahí hay una cosa que vale la pena que usted nos comente. Al parecer esto no era solo en la pandemia, era una banda organizada desde antes de la pandemia y desde ya los años 2014, 2015. ¿Qué pasó en esas épocas, Contralor, que no los hemos identificado? Sin duda, con menos, con una situación menos escandalosa. Sin embargo, este ha sido un elemento que lamentablemente estuvo presente de manera previa. De hecho, si nosotros revisamos los informes de Contraloría en el sector salud, reiteradamente vinieron señalando irregularidades. No ha sido solamente en pandemia que Contraloría ha intervenido en el sector salud. En el caso del hospital Maldonado Carbo, para señalar un ejemplo, y previo a la pandemia, yo visité la ciudad de Guayaquil y pedí un informe de todas las auditorías que se venían realizando o que debían realizarse y eran parte del plan de control en el sector de salud. Y en ese momento, usted recordará, yo establecí una decisión de emergencia de control en los hospitales en Guayaquil. Esto fue antes de la pandemia. Así y esa es. emergencia fue declarada en base a una evaluación que la Contraloría hizo de resultados anteriores, donde veníamos encontrando irregularidades en estas unidades hospitalarias que nos obligaban a redoblar una decisión de intervenir de manera integral en estas unidades. Contralor, ¿no ha encontrado en el equipo en Guayaquil, en Manabí, gente vinculada a esta organización criminal que además les daba los informes de la Contraloría, sellando todo este círculo con el que nos han robado? Bueno, eso no existe desde el punto de vista de la Contraloría. La Contraloría tiene un proceso de control interno y el momento en el cual se determinase que algún funcionario pueda incurrir en irregularidades, eso es objeto de no solamente un informe dentro de la propia Contraloría, sino de inmediata comunicación a la Fiscalía General del Estado. Es decir, no existen elementos que... O sea, usted diría que la Contraloría sí ha estado ahí actuando y lo ha hecho con las debidas garantías, porque se ve que van corrompiendo, ¿no?, a la gente. Yo le quiero decir una cosa, sí, y no por un decir y no por un parecer, no por una impresión, sí porque están los informes de Contraloría ahí, oportunos y presentes en el lugar, que como toda actividad de control es una actividad progresiva que no siempre abarca la totalidad de los hechos que luego son conocidos, es así, porque no se puede presuponer siempre que va a haber irregularidades. Claro. Lo que pasa es que como el ex contralor Polit les daba certificados que, según se dice, tenían unos costos, estos certificados de honorabilidad dados por él, claro, siembran duda y uno dice, echemos mano de este contralor que está actuando y a lo mejor puede revisar lo que ha estado pasando y encuentra que ahí hay un hilo. Pero usted dice, no, hay los cuidados suficientes al interior. Nosotros tenemos un sistema de auditoría y control interno de la Contraloría. En aquellos casos en donde hay alguna evidencia de que puede haber existido o simplemente hay una duda o una contradicción,
respecto de los resultados de una acción de control, esa acción de control es inmediatamente objeto de un examen de auditoría interna, en donde los funcionarios tienen que responder de manera documentada respecto de sus decisiones. Claro, es que lo que pasa es que ahí nos viene a la memoria San Francisco, ¿no? Todo el proyecto hidroeléctrico y uno dice... Por ejemplo, respecto de varios de los exámenes que se realizaron en ese campo, la Contraloría realizó exámenes adicionales y todos esos exámenes adicionales, en muchos casos, devinieron en responsabilidades penales. Contralor, en este trabajo arduo que le ha tocado también en pandemia, aumentado a los 12 años que hemos vivido en esto, ¿cómo está el tema de su propuesta de transformación de la Contraloría? Y tiene ya un marco jurídico a través del cual pueda plantearles esa propuesta y esa visión de una Contraloría distinta. Bien, eso es, yo creo, la alternativa y la perspectiva estratégica del control público en el Ecuador, como lo señalé siempre. Este no es un problema de personas, este es un problema de garantizar mecanismos institucionales y estructuras decisionales adecuadas. Una estructura decisional de carácter colectivo que formalice la condición de juzgamiento de cuentas bajo la forma de un tribunal es sin duda el resultado de una experiencia internacional y de una evaluación de los nudos críticos de la situación del control público en el país. Esa fue la razón por la cual presenté el proyecto de ley al presidente de la República y luego al Consejo de Participación Ciudadana, con el doctor Trujillo lo presidió. En los dos niveles, es decir, en el nivel de la función ejecutiva y en el propio nivel del Consejo de Participación Ciudadana, este proyecto fue acogido y de manera pública señalado como una línea que debía el país acoger en lo que tiene que ver con las reformas legales. Para dar continuidad a este proceso, en mi condición de presidente de la función de transparencia, es decir, el momento en el cual yo he podido ejercer iniciativa legislativa, he formalizado ante la Asamblea Nacional este proyecto, que no es otro que el proyecto inicial que lo conoció el presidente y conoció el Consejo de Participación Ciudadana. Sobre este proyecto, en varias ocasiones, yo me he reunido en la Asamblea Nacional, di explicaciones sobre este proyecto con anterioridad, y ahora la Asamblea tiene una formalización desde la función de transparencia para que este proceso tenga continuidad, y yo espero que inmediata. La Asamblea debería tratar esto en una comisión pertinente y dar un camino para que se viabilice un debate parlamentario que sustente la reforma legal necesaria. Doctor Celi, muchísimas gracias por compartir este informe e informar a través de nosotros a la ciudadanía. Estaremos en contacto, se quedan pendientes algunos temas, pero ya estaremos molestándole para conversar. Muchas gracias, siempre estaré dispuesto a concurrir a Radio Democracia, Francisco. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ha estado con nosotros el doctor Pablo Celi, Contralor General del Estado. Ha topado los temas, sobre todo el tema electoral, ¿no? Cómo buscar esas garantías para que el proceso tenga la transparencia debida y por lo tanto nos genere las garantías suficientes a los ciudadanos. Luego de este corte volvemos, estarán con nosotros el licenciado y arquitecto Lolo Echeverría, el doctor Gabriel Hidalgo y el doctor Sebastián Mantilla, para ver cómo marcha la posibilidad de una unidad electoral después del susto de los 19 binomios. Ya volvemos. Con toda la fidelidad, con toda la fidelidad. Un manejo informativo solvente. Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario.